Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de José. Y terminamos la semana pasada el capítulo número 43. Veíamos y estábamos estudiando a través de este capítulo pues la importancia de la reconciliación. Y leíamos nosotros que el Señor, Dios, nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Gracias. Y todos tenemos este llamado. Todos tenemos este ministerio de la reconciliación. Ahora, antes de entrar a estudiar el capítulo 44, ¿el perdón será algo importante en nuestra doctrina? Y la respuesta es claro. El perdón es fundamental. El perdón es algo central en nuestra vida cristiana. Es más, de hecho, no podemos tener una relación con Dios si no tenemos el perdón de Dios. Por eso es que Cristo vino precisamente a morir en un madero, derramar su sangre, para poder nosotros ser perdonados. Es decir, el perdón tiene un precio. El perdón es algo que es vital. Ahora, hay personas que entienden que de repente Dios pone una convicción en nosotros de haber herido o lastimado a alguien. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí nunca hemos lastimado a alguien? Yo creo que todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, con alguna acción o con alguna palabra, sin pensar, por el coraje, el miedo, la presión del momento, lo que gustes o mandes, dijimos o hicimos algo que ofendió, que lastimó, que hirió a la otra persona. ¿Sí? Y bueno, la gente dice, bueno, ok, Dios está poniendo una convicción de ir a pedirle perdón a esa persona. Y la persona acude sinceramente para decirle a esa persona, oye, ¿sabes qué? Perdóname por lo que dije. Lo dije sin pensar, lo dije mal. No quería ofenderte, no quería lastimarte. Perdóname cómo reaccioné. No controlé mi reacción. Sé que te herí y lo siento mucho. Pero mi amado, uno quisiera, cuando pide uno perdón, que al momento esa persona a quien le pides perdón te dijera, sí te perdono. Claro que sí. ¿Sí o no? Pues es lo que buscamos cuando vamos a pedir un perdón. Que la persona me diga, te perdono, no hay problema. Esto ya quedó resuelto entre tú y yo. Y pensar y querer que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Pero mis amados, no es así de fácil. A veces uno va a pedir perdón porque reconoce que la regó uno. Pero tal vez la persona a la que uno le va a pedir perdón no te otorga el perdón. Porque no podemos pensar que porque hoy se me ocurrió o sentí de Dios ir a disculparme, porque hoy sentí convicción del Espíritu Santo ir a pedir perdón, la otra persona está preparada y lista para otorgarlo. Porque muchas de las veces, mis amados, las heridas que causamos son más graves de las que pensamos en el corazón de la otra persona. A veces no somos conscientes del daño que producimos. Suele pasar. Y entonces para nosotros, pues sí lastimamos, pero como que pues no fue para tanto.
y como que minimizamos la ofensa que hicimos. Pero tú no sabes cuánto afectaste el corazón de aquella persona. Ahora, no es tan fácil el perdón. No es así de sencillo. No basta un lo siento. No basta un ay, perdóname. Porque uno quisiera darle la vuelta rápido a la página. Uno quisiera que al momento me dijera, sí, te perdono, y otra vez como cuates, como siempre. No es así. No es así de sencillo. Porque para que haya un verdadero perdón, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y la manera de poder tener un verdadero arrepentimiento es que te pongas en los zapatos de la persona que has ofendido, que has lastimado, y que pudieras comprender cómo se siente, el dolor que le has causado, la tristeza que siente, la herida que trae. Pero a veces no lo comprendemos y no lo entendemos. A veces queremos el perdón rápido porque eso me va a hacer sentir bien a mí. Pero no estoy pensando en la otra persona. Sí voy a pedir perdón, pero porque me conviene a mí. Porque voy a tener yo un beneficio si me otorga el perdón esa persona. Yo me voy a sentir muy bien. Es más, llegamos a decir a veces, mira, si esa persona no me perdona, pues ya es muy su bronca. Yo ya hice lo mío. Yo ya fui a pedir perdón. Yo ya fui a humillarme. Si esa persona no me quiere perdonar, pues el problema está en él. Ya la pelota está en su cancha. No, mi amado, es que no es así de sencillo. Y precisamente es lo que vamos a ver en este capítulo 44 de Génesis. Tu perdón y tu arrepentimiento debe de ser de un nivel que ministre sanidad al corazón de la persona herida. Lo voy a repetir otra vez. Tu perdón tu arrepentimiento y mi arrepentimiento, tu pedir perdón y mi pedir perdón deben de ser de un nivel que le ministre sanidad a la persona que hemos ofendido. Mientras no lleguemos a eso, no va a haber una verdadera reconciliación. Ahora, en la familia de José, estos hermanos de José traen un pecado oculto, traen un pecado escondido, traen un pecado añejo. Han pasado más de 20 años con un pecado no confesado. Es una infección que se ha anidado dentro de ellos. Y mira, yo soy médico de profesión. Y una infección cuando se anida produce absceso. Y yo quiero decirte una cosa, médicamente hablando, no hay medicamento que cure un absceso. Tú le puedes poner todas las inyecciones habidas y por haber, llenarlo de pastillas, ponerle todos los sueros que quieras en las venas. El absceso no va a curarse. El absceso no va a aliviarse. No. Un absceso no se cura con medicamentos. Claro, hay que darle medicamentos, pero el absceso, la única manera de curarlo es abriendo y drenando, sacando el pus que está dentro. Porque mientras no lo drenes, no sana, no cierra, no cura. Claro, el proceso es doloroso porque implica una cirugía, implica abrir la carne y eso duele. Bueno, aquí encontramos a José como un hábil cirujano, abriendo, tratando de sacar una infección que ya tiene años en el corazón de sus hermanos. Estos hermanos están muy confiados. Ellos piensan que ya el pecado que cometieron hace más de 20 años, no hombre, ya hasta se olvidó. No, señor.
Porque una cosa, mis amados, el tiempo no borra pecados. Lo único que borra pecados es la sangre de Cristo. Fuera de eso, no hay otra cosa que borre los pecados. Entonces el tiempo no borra pecados. No es así. Ellos están muy confiados porque ellos han podido guardar su mentira, su engaño de lo que sucedió con José hace más de 20 años. Y están muy confiados también porque el único que pudiera echarlos de cabeza, ellos lo consideran muerto, al mismo José. Pero oh susto peludo. Y entonces entramos al capítulo 44. ¿Sí? Capítulo 44. Vamos a empezar ahí a leer. El capítulo 42 lo terminamos cuando dice el versículo 34 que José había preparado una fiesta en su casa, en su propia residencia. Y ahí estaban todos los hermanos comiendo y celebrando con José. Y mira, todo era una súper alegría, súper contentos, porque todos los miedos o los problemas que ellos consideraban que tenían, de alguna manera se habían resuelto. ¿Sí? El problema del dinero, no les hicieron bronca por eso. El problema de Simeón, que estaba preso, ya estaba libre. Y ahora Benjamín, pues está con ellos, y tal parece que el gobernante de aquel país extranjero de Egipto le tiene mucho favor, porque hasta 5 veces más le da la porción de comida a él. Y entonces están súper contentos, súper alegres, felices. Parece que todo está en paz, pero escúchame, el gozo y la paz que no están basados en la verdad es mera apariencia. Claro. El gozo que sienten estos cuates, la paz, la tranquilidad que sienten, es momentánea, es pasajera, porque no está basada en verdad. José no se ha revelado a ellos. Ellos no saben que la persona con la que están conviviendo es José. Y no han revelado su mentira, no han sacado su pecado. Mientras no pase eso, ese gozo, esa alegría o esa tranquilidad que ahorita sienten es momentánea. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de gozo y de paz que ofrece el mundo. Momentánea. ¿No? Muchos, para sentirse tranquilos y sentirse en paz, pues se van a la pachanga, se van al alcohol, se van a las drogas para poder olvidar, aunque sea momentáneamente. Pero es temporal, efímero. No es verdadera paz, es una tregua muy frágil que en cualquier momento se puede romper y va a pasar. Entonces, así es como termina el capítulo 43 y entramos al 44 y dice, versículo número 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Fíjate, dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, de estos hombres, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Vemos otra vez la finura de José, el favor de José, la benignidad de José para con sus hermanos. Él no tiene nada en contra de sus hermanos, todo lo contrario, él los quiere, él los ama. Y él quiere, y él más que nadie quiere esta reconciliación con su familia. Así es Jesús. Si lo que más ama y lo que más quiere Jesús es una reconciliación con el hombre. Versículo 2. Pero fíjate lo que aquí viene la prueba. Dice: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, es decir, en el costal de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y dice al final el versículo 2 que el mayordomo lo hizo como le dijo José. Aquí vemos la prueba de una copa que se esconde
en el costal de uno de ellos. ¿Por qué hace José esto? ¿Es una especie de venganza, acaso, de parte de José? ¿Quiere ponerles una trampa a sus hermanos para hacerlos sentir mal y que puedan sentir un poquito de lo que él sintió y de alguna forma darles una cucharada de su propia medicina? No, ese no es el corazón de José. Hemos estado viendo la persona de José y José no es así. José no tiene una mala intención con sus hermanos. José no es malintencionado. Y si es una tipología de Cristo, Cristo no es malintencionado. Cristo no tiene una mala intención con nadie. Pero lo que Él busca a través de esta prueba que les va a poner es precisamente llevar a sus hermanos al arrepentimiento, a que saquen eso que está escondido, a que saquen eso que por tantos años han ocultado y llevarlos a una reconciliación como familia. Esa es realmente la razón de esta prueba que están por ponerles. La copa escondida, les puse yo ahí, es una tipología del pecado escondido de estos hermanos. Es como si fuera un presagio de decirles: ustedes llevan algo escondido. Al encontrar esa copa entre el saco escondida, hablaba subliminalmente, si tú quieres, del pecado escondido que traían cada uno de ellos. Pero ellos no lo ven, ellos no lo entienden. Pero este lenguaje que está usando José es un lenguaje que si no tienes los sentidos espirituales abiertos, no lo comprendes, no lo entiendes. Si no aceptamos la revelación de Dios y la desechamos, si no aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nunca vamos a entender este lenguaje. Porque todo lo que está haciendo José, tenemos que entenderlo, y lo dije la semana pasada. No es porque a José se le ocurre, no es ocurrencia de José. Todo lo que está haciendo José simplemente es obedecer lo que Dios le está dictando que haga. Y con estas cosas les está tratando de decir algo a sus hermanos, pero sus hermanos no la captan. Les pasa por un lado, les pasa por otro, les pasa por arriba, les pasa por abajo, pero no la cachan, porque están desconectados estos chavos de Dios. Solamente el que está conectado con Dios, ahora sí, como dicen, capea la bola, porque Dios habla, y habla de muchas maneras. Bueno, esta copa escondida, con ella van a acusar incorrectamente a estos hermanos, porque ciertamente nadie la robó, pero es una evidencia que les siembran para acusarlos falsamente. Pero es exactamente lo mismo que ellos hicieron con José 20 años atrás. Dios está a cargo de todos estos eventos que están ocurriendo. Lo que Dios anhela es que los hermanos reconozcan su pecado, lo que han hecho y cómo hicieron sentir a José. Y el mensaje para nosotros es el mismo. También deberemos de nosotros de considerar nuestros actos. Cuando dijimos una palabra equivocadamente y ofendimos, o cuando lastimamos a una persona con algún acto, tenemos que captar cómo lo hicimos sentir a esa persona. Entender esto es fundamental para el perdón, para poder ministrar el dolor de aquella persona. Sí. Vamos al versículo siguiente, versículo 3, y vamos a leer hasta el 6. Ok. Venida la mañana, amanece, y los hombres, los hermanos, fueron despedidos con sus asnos
Y yo creo que estos cuates iban súper contentísimos, súper alegres. Dijeron, ya la hicimos. Estamos regresando con Simeón, estamos regresando con el Benjas. Nuestro papá se va a poner bien contento allá en Canaán. Y van contentos, van felices, van dichosos, van con el ánimo hasta arriba. Pero de la super alegría y el super gozo pasan a la super sorpresa. Porque habiendo ellos salido, dice el versículo 4, de la ciudad, de la que aún no se habían alejado tanto, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Nunca tal habéis hecho mal en lo que hicisteis. Versículo 6: cuando el mayordomo los alcanzó, les dijo estas palabras que José le había dicho que les dijera. Vemos nosotros la confrontación aquí. Es el momento de la crisis, donde estos hermanos son confrontados con una acusación de que son ladrones, de que son ingratos, de que están pagando mal por el bien que se les hizo. Se les había invitado a una fiesta donde se les sirvió de todo, donde se les atendió, pero con manteles largos y de lo mejor. Y ahora ellos pagan robándole a quien los convidó. Y esta crisis lo que va a provocar es destruir la falsa confianza que ellos tienen. Definitivamente. José está siendo guiado por Dios para que ellos comprendan la gravedad de su pecado y cómo se sintió él. Números 32, 23. Moisés les dice al pueblo de Israel que hay que tener cuidado con el pecado, porque estos tarde que temprano terminan alcanzándonos si nosotros no lo resolvemos. Terminan por alcanzarnos. Y aquí estos hombres, 20 años después, su pecado está por alcanzarlos. Dice allí la escritura en el versículo número 5 que es una copa de adivinación. Claro, sabemos nosotros que José no era ningún adivino. Él no practicaba la adivinación. Él no necesitaba una copa para tener la revelación de Dios, porque no existe en este mundo un objeto sagrado para poder tener revelación de Dios. La revelación de Dios, el único que la da es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pero el hecho de que diga: con esta copa mi Señor adivina, es casi como decirles: hey, ¿ustedes creen que pueden esconderle cosas a mi Señor? Él tiene el talento de adivinar y sacar a la luz lo que ustedes traen escondido. Ahora, tenemos que entender que la adivinación es cosa de las tinieblas, es cosa del diablo, no es cosa de Dios. La contraparte de la adivinación es la profecía. La profecía sí es de Dios. La profecía es un don de revelación que da el Espíritu Santo. Y estamos viendo una clase de ministerio profético con los epicentros, y hoy yo les decía a ellos en esta clase que algo que revela la profecía son los secretos del corazón. Hay personas que tienen ese don profético y cuando ven a una persona enfrente hasta parece que la escanean de cabeza a pies, y Dios les revela qué onda con esa persona, y tú dices: no puede ser. Así funciona el don de profecía. Saca a la luz
aquello que creemos que nadie sabe. Lo saca a la luz. Claro, aquí dice que José usa una copa para adivinar, pero también es una manera de seguir enmascarando o que no descubran sus hermanos de que él es hebreo, que sigan pensando que él es un egipcio. Entonces, ahí les puse la cita de Deuteronomio 18. Vamos a leerla nada más para que veamos nosotros que años después viene la ley, y en esta ley se establece lo siguiente, y dice ahí en Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, las cosas feas de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Claramente, el Señor está en contra de todo tema de adivinación. ¿De acuerdo? Entonces, nada de andar consultando ese tipo de cosas. Muy bien. Pasamos al versículo número 7 y vamos a leer hasta el 10. Y bueno, cuando el mayordomo los alcanza y los acusa de haber robado una copa que era muy importante para su amo, una copa que era, no tanto era el valor de que era de plata, no tanto era el valor económico, sino el valor que tenía por el uso que aparentemente José le daba. O sea, era una copa que estaba por encima de todas las demás copas. Era algo pero muy especial. Entonces, por ser algo muy especial, era un delito muy grande. Realmente eso es el sentir que les quiere manifestar el mayordomo a estos hermanos, al acusarlos de que uno de ellos robó esa copa. Bueno, versículo 7, ellos le respondieron, estos hermanos: ¿por qué dice nuestro Señor tal cosa? Nunca tal hagan tus siervos. Otras traducciones dicen: ni Dios lo mande. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos al traerlo desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, el sirviente, el mayordomo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Fíjense, estos hermanos están súper confiados en sí mismos. Hay una gran confianza entre ellos. No hay sospecha entre hermanos. Ellos a una sola voz dicen: nosotros no somos ladrones, nosotros somos gente honrada. Y lo evidencian con dos cosas, se defienden con dos cosas. Primero, con el argumento de que ellos habían vuelto por segunda vez a Egipto, y no solamente con dinero para comprar más grano, sino que además el dinero que habían encontrado en su primera vuelta de regreso en sus costales, lo venían a regresar. Entonces ellos decían: ¿cómo nos vas a acusar de ladrones si te estamos devolviendo lo que te dijimos nosotros que nos regresaron? Aquí está el dinero.
¿Cómo vamos nosotros a robar algo de la casa de tu amo? Es absurdo. Si fuéramos ladrones, no hubiéramos devuelto el dinero que nos regresaron. Y la segunda defensa es un castigo extremo, el que ellos imponen. Y dicen, mira, tan seguros estamos de que ninguno de nosotros tiene esa copa, que si en el supuesto de que se encontrara en alguno de los costales, el tal que muera, y todos los demás que quedamos, nos convertimos en esclavos de tu amo. O sea, se ponen dramáticos estos hermanos, ¿sí? Se ponen pesados. Ellos están pero bien seguros, tan bien confiados de que ni uno de ellos robó esa famosa copa. Ellos declaran su inocencia. En cierto sentido, sí son totalmente inocentes de este acto de haber robado la copa, pero escúchame, son culpables de un pecado mayor. A veces podemos caer en el orgullo de pensar que ciertos pecados yo no los cometo y me siento super Rafa o Santo Rafa o San Rafa. ¿Por qué? Porque no cometo ese pecado. Ese pecado yo, no, a mí eso no. Eso a mí no me afecta, no me pega, ¿verdad? No soy como este, como aquel ya. No. Pero sí soy culpable de otros. Están como aquellos hombres que agarraron a una mujer en adulterio y la llevan con Jesús. Hombres orgullosos, arrogantes. Y dicen, hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio. La ley dice que hay que matarla a pedradas. ¿Tú, Jesús, qué dices? Y claro, le están poniendo un 4 a Cristo. Pero ellos se sienten muy, porque ellos en el adulterio, ellos no pecan con eso, ¿verdad? Ellos son santos, ellos son puros, ellos son limpios. Y entonces ellos están esperando a ver qué contesta Cristo. Y piensan que lo han atrapado, porque si Él dice que no hay que apedrearla, entonces Cristo está en contra de la ley y lo pueden acusar. Y si dicen apedréenla, pues entonces no tiene la misericordia y va a quedar mal con sus discípulos y sus alumnos, porque Jesús era un hombre misericordioso y enseñaba misericordia y mostraba mucha misericordia. Entonces creían que lo habían copado, pero Jesús les dice, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y dice que uno por uno sus conciencias los fueron acusando. ¿Por qué? Porque tal vez sí estaban libres del pecado de adulterio todos ellos, pero había otros pecados en su vida y su conciencia se los empezó a recordar. Tú eres un mentiroso, tú no eres adúltero pero mientes, tú no eres adúltero pero robas, tú no eres adúltero pero haces estas cosas. Y cada uno, su conciencia lo fue acusando y terminaron abandonando su deseo de apedrear a esa mujer. Se fueron. Bueno, así están estos hermanos. Ellos se sienten inocentes de esta acusación y ciertamente lo son, pero son culpables del pecado contra José y del pecado contra su padre de haberlo engañado. Y bueno, ahí están estos hombres haciendo esto. Vamos al versículo número 11. Dice, ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Se dieron prisa porque ellos estaban seguros que no debían eso, que no debían nada, que eran inocentes. Y dice entonces el 12, y buscó. El mayordomo empieza a buscar en cada uno de los sacos. Ahora, el mayordomo ya sabía, o sea, entiende, el mayordomo de José hace la cosa más dramática. Le pone más salsa a los tacos, ¿verdad? Para que piquen más. Y empieza él a buscar, empezando en el costal del hermano mayor.
¿no? Y ahí va y lo abre y mete la mano y hace el show de que está buscando. Y no, pues aquí no. A ver, el segundo. Y va en el segundo. Y oye, y bueno, ahí está la presión. Imagínate la tensión de los hermanos, ¿verdad? La presión en ese momento de que uno a uno van expulgando y finalmente ya pasaron por los 10 primeros y queda el 11º, el último, el Benjas. Yo creo que la mayoría de ellos decían, no, pues ya la hicimos, no van a encontrar tampoco nada en el saco de Benjamín. Se van a dar cuenta que nos acusaron falsamente, pero oh sorpresa, sucede lo impensable. Y dice, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal del Benjamín. Entonces, versículo 13, ellos rasgaron sus vestiduras y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Qué increíble, de la superconfianza que ellos manifestaban, pasan ahora al superlamento, a la superdesgracia. Pasó lo impensable, que uno de ellos tuviera esa copa en su saco, y no solamente en uno de ellos, sino pasó lo peor, pasó en el que no debería de haber pasado, en el Benjas. Entonces esto se pone dramático, ¿sí? Parece una novela de Netflix. Y están ahí estos hombres, cuando se dan cuenta que sacan la copa, dicen, no puede ser. ¿Cómo fue a pasar eso? ¿En qué momento sucedió? Y entonces rasgan sus vestiduras. El rasgamiento de las vestiduras, pues es una señal de un profundo lamento, de una endecha. Eso lo hacían cuando había una muerte. Y bueno, esta noticia tan desafortunada de que encuentran esta copa en el saco de Benjamín, pues los lleva a hacer esta. Y entonces se rasgan ahí sus vestiduras, rompen sus vestiduras. Y esto muestra un cambio radical en la vida de los hermanos, porque 20 años antes ellos habían rasgado, pero la vestidura de José, y le habían puesto sangre de chiva para llevársela a su papá y con esa prenda engañarlo. Hoy ellos, cada uno de ellos, rasgó sus vestiduras en un duelo, porque en ese momento dijeron, Benjamín lo perdimos, se va a volver esclavo para siempre en Egipto, o tal vez inclusive hasta lo van a matar. Entonces para ellos es una tragedia lo que acaba de suceder. Y tú te puedes imaginar los pensamientos que empiezan a llegar a él. Bueno, todo esto es algo que Dios está permitiendo que pasen en la vida de estos hombres para que experimenten un poquito lo que José experimentó cuando fue vendido y cuando fue llevado a Egipto y fue esclavo de Potifar y luego fue echado en la cárcel. Quedan súper abrumados estos hombres. Y entonces ellos deciden ser solidarios y regresar con Benjamín a la ciudad. ¿Por qué? Porque recuerden, el mayordomo les dijo, mira, no les agarró literalmente la palabra. Cuando dijeron ellos, al que encuentres con la copa ese lo matas y todos los demás somos esclavos. El mayordomo dijo, miren, no exageren muchachos, culpable va a ser el que tenga la copa y sobre ese, todos los demás van a ser inocentes y se pueden ir. Solamente el culpable quedará como esclavo. Pero vemos nosotros que hay un cambio de conducta en estos hermanos, porque ellos pudieron haber dicho, ay Benjamín, ¿cómo se te ocurrió agarrar una copa? Qué bárbaro muchacho, es la primera vez que vienes de Egipto y ya estás robando. Ahora de castigo te vas a quedar como esclavo allí. Nosotros somos inocentes, nosotros vamos a regresar a nuestra casa y allá tú.
No. Así no piensan los hermanos. Se solidarizan con su hermano menor y están dispuestos a ir a dar la cara con José por Benjamín. Entonces vemos un cambio de actitud completamente diferente a hace 20 años. Versículo 14, seguimos leyendo. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Lo notable en estos versículos es que es Judá quien da la cara. Ahora, él no es el primogénito. Se supone que el jefe de la pandilla es el Rubén, porque es el primogénito. Pero ya hemos visto desde el capítulo anterior, quien empieza a tomar la batuta es Judá. Y esto es un presagio de que el líder del pueblo de Israel iba a descender del linaje de Judá. Es decir, el Mesías nacería de la familia de Judá. Es este hombre quien 20 años antes fue el que sugirió a los hermanos vender a José. Hoy vemos ahora defendiendo a Benjamín, una actitud completamente diferente. Es decir, Judá ha sido transformado, Judá ha sido cambiado por el Señor. De ser un hombre que intentó matar al hermano y luego se le ocurre venderlo, después lo vemos metiéndose con la nuera Tamar en una relación de incesto, aunque él no lo sabía, pero vemos a Judá mal al principio. Pero hoy estamos viendo una transformación en este hombre. Y eso es lo que Dios puede hacer con una persona. Dios tiene el poder de transformar y de alguien que es malo convertirlo en alguien que es bueno. ¿Sí? Y aquí vemos el ejemplo de este Judá, un hombre que ha sido transformado por el Señor. Vemos la respuesta de los hermanos, una sumisión completa ante José. Dice que llegan y lo primero que hace es que se tiran al piso todos. Y esto ya es la tercera vez que lo hace. Ahora esto es relevante porque uno de los sueños de José es que sus hermanos se iban a postrar ante él. Y ya es la tercera vez que ocurre. Entonces Dios ha cumplido esta profecía que había tenido 20 años atrás en un sueño, la ha cumplido con creces. Esta actitud de los hermanos de venirse a postrar completamente ante José nos habla de que ellos no llegan demandando justicia, ellos llegan solicitando misericordia. Ellos no llegan defendiéndose para nada. Judá dice: ¿qué puedo decir? Encontraron la evidencia. Ahora sí, como dicen, ¿verdad? Pues traen los pelos de la burra en la mano, pues ¿cómo digo que no? Ahí está la evidencia. ¿Qué puedo decir? Y es cuando dice ahí Romanos 3:19 que toda boca culpable se calla delante de Dios. Pero es precisamente cuando la boca culpable se calla delante de Dios que Dios extiende misericordia. Y entonces estos hombres se declaran culpables, aunque son inocentes, porque ellos no robaron nada. ¿Qué diferencia con hace 20 años? Cuando ellos se declaran inocentes, cuando verdaderamente eran culpables de lo que le hicieron a José. Pero ante su padre se presentan como hombres inocentes. Ahora es al revés. Ante José se presentan como hombres culpables, aunque son inocentes. Entonces, finalmente, el versículo 17, y con esto terminamos, dice allí José:
José respondió y les dice: nunca tal yo haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Con esto, José trata de ponerles una prueba a sus hermanos. Y les dice: a ver, no, yo no los quiero a todos de esclavos. De esclavo se va a quedar solamente el que dijimos, el que tenía la copa. Y ese fue Benjamín. Benjamín se queda como esclavo conmigo. Todos ustedes pueden regresar con su alimento a sus casas. Y él estaba bien, él quería probar el corazón de sus hermanos en dos sentidos: hacia Benjamín y hacia su padre. Él quería ver cómo iban a tratar a Benjamín. Si lo iban a tratar como lo trataron a él hace 20 años atrás. Si lo iban a abandonar como lo abandonaron a él. Si iban a ir con su papá para decirle otra mentira, como lo hicieron con él. Pero te das cuenta que no. Vamos a ver nosotros en la siguiente semana, la segunda mitad del capítulo 44, la manera como responde Judá. Es una apelación y una defensa impresionante la que hace Judá. Y esto que hace Judá es completamente mesiánico, profético, porque él es una figura de Cristo, apelando por nosotros. Concluyo esta sección con la siguiente afirmación, y es lo siguiente: escuchen, es la voluntad de Dios que tú y yo podamos comprender el dolor, la herida, la aflicción, el daño que tú y yo podamos haber causado en la vida de otra persona con nuestras palabras o con nuestros actos. Es necesario. ¿Por qué? Porque eso es parte del perdón y eso es parte de la reconciliación. Amén. Vamos a terminar orando. Cierra ahí tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, que es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Señor, hoy hemos visto este capítulo 44, esta interacción entre José y sus hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender, a sentir cuando nosotros causamos un dolor, una herida, una ofensa en la vida de otro. Señor, que no lo tomemos a la ligera, mucho menos que ocultemos nuestro pecado. Señor, que podamos entender este proceso de reconciliación, de sanidad. Que este entender, este ponernos en los zapatos de aquel que hemos ofendido, nos dé la sensibilidad de sentir un poquito lo que está sintiendo. Y que esto nos lleve, Señor, a manifestar un arrepentimiento genuino, a mostrar un interés por buscar el perdón de la otra persona, a estar dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de tener esta reconciliación con la otra persona, y que la otra persona pueda darse cuenta de que verdaderamente nos duele el haberlo lastimado, que entendemos el sufrimiento que le hemos causado, el dolor en su corazón. Padre, no permitas que pasemos a la ligera esto, que podamos ministrar sanidad en la vida de aquella persona que hemos lastimado. Señor, te damos gracias que Jesucristo pagó por nuestro perdón en la cruz del Calvario, y gracias a eso podemos presentarnos delante de ti
cuando nosotros pecamos contra ti y pedirte perdón. Y sabemos que ese perdón lo tenemos otorgado por la obra de Cristo en la cruz. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias. Sigue revelando tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, muy buenas noches y que Dios les bendiga.